Hola hermano, sea usted bienvenido. Gracias por estar sintonizando su iglesia en línea, Mijes Online. Es un canal que hemos utilizado ahorita debido a la emergencia, que obviamente estamos imposibilitados a reunirnos en un lugar físico, pero hemos tomado a bien, o su iglesia ha tomado a bien, utilizar este medio para que usted pueda estar en constante comunicación con su iglesia, para que usted pueda alimentarse acerca de la palabra de Dios. Es por ello que utilicemos las herramientas que Dios nos ha dado, las redes sociales, utilicémoslas para bien. Puede seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram o en Facebook, a través de la cuenta Mije Central, donde usted, si ya nos sigue o si no nos sigue todavía, podrá darse cuenta que constantemente estamos compartiendo el versículo del día, estamos compartiendo mensajes, peticiones, cualquier novedad o comunicación de la iglesia. Usted la va a poder encontrar tanto en Facebook o en Instagram. Además, ahora nos va a poder buscar a través de YouTube, donde vamos a estar tratando de compartir pequeños mensajes, sermones, cultos, donde usted va a poder alimentarse constantemente, alimentar su fe, ¿verdad? Para estos días difíciles que probablemente nos vienen en las próximas semanas, ¿verdad? En los próximos días. Porque en estos momentos difíciles donde nos veremos impactados tanto en nuestra salud o en la economía, es cuando mejor debemos de estar preparados, ¿verdad? No desmayar, sino que permanecer firmes en la fe. Por otro lado, quiero comunicarles que de momento se van a suspender las reuniones celulares, ¿verdad? Por lo cual los insto a que nos reunamos en nuestros hogares, que como grupo de familia, como padres de familia, madres de familia, que nos reunamos y que tomemos a bien, tomemos la decisión de orar, leer la palabra de Dios y que busquemos a Dios como grupo, célula o grupo familiar, ¿verdad? Sin otro mensaje que compartirles por el momento, los dejo con ustedes la prédica de hoy, que va a ser Dios siempre está cerca. Gracias. Buenos días, hermanos y hermanas. Es un gozo para mí en este día iniciar nuestras transmisiones de nuestros cultos en la iglesia. Quiero decirles que esta es la experiencia que Dios nos va a permitir tener para que esta iglesia pueda crecer aún más. Este es el día que Dios hizo para que su iglesia se congregara, para que cantáramos y alabáramos al Señor. Y yo quiero que usted y yo nos alegremos. Quiero que usted ahí en su casita pueda acercarse a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, ¿verdad? Al familiar que tenga a la par, por favor, y le diga bienvenido a la iglesia. Porque realmente la iglesia es esta, somos nosotros. No son las paredes ni el techo, somos nosotros la iglesia. Y podemos decir en este día que la iglesia del Señor se está reuniendo, haciendo uso en este momento de las redes sociales, haciendo uso de la tecnología. Y quiero animarlos a todos ustedes en un tiempo quizás de prueba y dificultad para muchos, para que podamos buscar más al Señor. Para muchos de nosotros va a ser la oportunidad, algunos que están en cuarentena, ¿verdad? Otros que están en otros lugares, posiblemente esperando que aparezcan o no aparezcan estos síntomas, ¿verdad?, de la enfermedad. Yo quiero que usted en medio de todo esto tenga la experiencia de saber que tenemos un Dios bueno, un Dios poderoso, que está pendiente de usted. Y precisamente de eso queremos hablar en esta mañana. Yo quiero pedirle que por favor pueda abrir su corazón y su mente para oír este mensaje de parte de Dios. Quiero en esta mañana iniciar orando y pidiéndole al Señor que pueda iluminarnos y pueda darnos la sensibilidad para que su Espíritu Santo nos hable. La recepción que podamos tener del mensaje en esta mañana va a depender del corazón que usted traiga, del hambre que usted traiga para la palabra del Señor. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta primera reunión que estamos realizando. Nos gozamos, nos alegramos, Señor, por este precioso día que tú has hecho para nosotros. Dice tu palabra, este es el día que Jehová ha hecho. Nos gozaremos en este día para ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por nuestras hermanas y hermanas en sus casas. Queremos orar de forma especial por una protección sobrenatural por cada familia, por cada esposo, esposa, por cada padre, madre, por cada hijo, por cada uno de los miembros de la familia, Señor, para que tú traigas de tu paz, de tu presencia, Señor,
que podamos en este tiempo que vamos a estar en familia, quizás un poco más que antes, buscarte de forma continua, buscarte, Señor, permanentemente, que sea la experiencia en la cual, Señor, tu iglesia pueda crecer, y que aquellos que no te conocen, Señor, puedan sentir la necesidad de buscarte. Oramos, Padre, por todas las iglesias cristianas de este país que se están reuniendo de esta manera, para que tú los bendigas. Señor, que tu palabra traiga en este momento paz, tranquilidad, sosiego, en el nombre de Jesús. Que quites cualquier temor, Señor. Echamos fuera cualquier temor, porque dice tu palabra que donde está el perfecto amor, echa fuera el temor. Y aquí estamos, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Algunos de los que están escuchando ahorita y están viendo esta transmisión, que están más o menos de mi edad, se acordarán de algunos acontecimientos que surgieron allá por los años 70 con el aparecimiento de huracanes y tormentas. Y yo quiero que usted, si usted se acuerda, quizás estaba pequeñito, quizás su mamá le ha contado o sus abuelos le han contado al respecto, pero allá por el año 1974 apareció un huracán muy famoso, el huracán Fifi. Exactamente, precisamente fue el año septiembre de 1974. Fue un huracán que dejó aproximadamente 10 personas muertas. Sucede que la mayoría de huracanes que atacan por el lado del Atlántico, si usted lee un poco en la historia, se va a dar cuenta que entraban por la zona de Nicaragua, por la zona de Honduras, pasaban por Guatemala, ¿verdad? Pero siempre había una parte de ese huracán que se degradaba de huracán a tormenta y pasaba a El Salvador, y nos causaba todos esos daños que nosotros leemos en la historia. El huracán Fifi fue uno de ellos. En el año de 1998 apareció otro huracán, octubre y noviembre del año 1998, fue el huracán Mitch. Precisamente este huracán dejó como saldo, ¿verdad?, 240 personas muertas. Les voy a recordar algo: en esa ocasión se desbordó el Río Grande, y los que ya tienen algunos años se acordarán que solo de un pueblito que se llama Chirilagua murieron más de la mitad de estas personas a causa del desbordamiento del río. Posteriormente, en el octubre del 2005 aparece la tormenta Stan. La tormenta Stan nos dejó 25 muertos. Lo interesante de esta tormenta Stan fue que una semana antes, si usted se acuerda, sucedió la erupción del volcán de Santa Ana, y se juntaron dos cosas que trajeron mucho luto y mucho dolor a la familia de El Salvador. Le estoy contando estas cosas para que usted se dé cuenta que a través del tiempo han ocurrido situaciones difíciles para nuestro país, pero también para los países que nos rodean. En el año 2004, precisamente el 25 de diciembre del 2004, si usted se acuerda, fue que ocurrió el famoso terremoto del Océano Índico, el famoso tsunami. Ese tsunami que todos recordamos porque realmente fue algo impresionante, dejó una cantidad increíble de muertos, más de 275,000 muertos. Una cantidad de gente que murió increíble en un solo evento. 275,000. A mí me parece increíble, no lo puedo visualizar, ¿verdad? Qué cantidad de gente puede morir en un solo evento, en un solo momento. A continuación, en el año 2005, en agosto precisamente, agosto del 2005, sucedió el huracán Katrina. El huracán Katrina, que entró por lo que es el Golfo de México, atacando y golpeando toda la costa de los Estados Unidos, en los estados de Nueva Orleans y Texas, y también dejó una ola de dolor y de muerte, ¿verdad? 1,800 muertos. El tsunami o terremoto de Japón, el 11 de marzo del 2011, que también fue otra experiencia. Si usted se acuerda, aproximadamente murieron 9,523 personas. Fíjese bien, son cosas que a veces se nos olvidan, pero es bueno recordarlas.
Y es bueno recordarla porque estamos pasando también a través en este momento de una situación bien difícil, de una pandemia, de una epidemia de características mundiales. Quiero decirle que esto no es nuevo. Aproximadamente en el año de 1918 a 1919 ocurrió una pandemia de gripe. Precisamente era una cepa de la gripe H1N1, que hace algunos años nosotros la experimentamos también, pero en esa época, hablando de 1918 y 1919, causó la muerte de 25 millones de personas. Y algunos historiadores dicen y dicen, no, ahí se quedan cortos, no murieron 25, murieron 40 a 50 millones de personas. Imagínense qué cantidad de gente murió en esa época. Y tardaron aproximadamente 18 meses en que los países de Europa y de América se recuperaran de esta pandemia. El SARS es el síndrome respiratorio agudo del 2002. Si usted se acuerda del SARS, causó también la muerte de aproximadamente 700 personas. La gripe H1N1 en el 2010. Le estoy dando estos datos para que usted vea cómo a través de la historia hemos sufrido situaciones difíciles. En el 2010 apareció la gripe H1N1 o la gripe porcina. ¿Se acuerda de esa gripe, verdad? Que precisamente tardó más o menos 14 meses en poder superarse y causó, ¿verdad? Muchísimas personas muertas también. Precisamente a través de toda la historia usted va a encontrar epidemias. En esta gráfica que les estoy mostrando ahorita puede ver que epidemias desde el primer siglo. Desde el primer siglo apareciendo a través de la historia. Si usted ve las imágenes que estamos presentando ahorita, son imágenes en la cual se ven representados los virus y las epidemias que causaron. Quizás uno de los virus más terribles fue, o de las epidemias, o de las pandemias, mejor dicho, más terribles que existieron fue de la peste bubónica en los años 1300, que prácticamente fue una peste que barrió con Europa. Mire, esto no es nuevo. Y lo que quiero que usted sepa es que siempre Dios ha intervenido para que su pueblo pueda salir adelante a través de cada prueba y de cada época. Ahora, mi pregunta, y quizás la pregunta más interesante que nos tenemos que hacer ahora nosotros, es ¿dónde estaba Dios en esos momentos? ¿Dónde se encontraba Dios en esos momentos de esas epidemias mundiales? ¿Verdad? Estamos hablando de 400, de 500 millones de personas muertas, ¿verdad? ¿Dónde estaba Dios cuando esta gente estaba muriendo y sufriendo? ¿Dónde estaba el Señor? ¿Le importaba realmente al Señor ese sufrimiento de las personas? ¿Verdad? Estamos, hermanos, en este momento enfrentando una situación muy difícil en nuestro país, en nuestra región, pero también en todo el mundo, que tiene que ver con la pandemia del coronavirus. Queremos aprovechar aquí como iglesia también para decirles que necesitamos que usted pueda acatar todas las recomendaciones, todas las directrices que el gobierno está dando. Queremos que usted, tanto como nosotros en nuestras casas, podamos unirnos en oración para pedir primeramente por la dirección del Señor a nuestros dirigentes, a nuestros gobernantes. Dice la palabra que oremos por nuestros gobernantes, que Dios pueda iluminarlos en las decisiones que están tomando, que podamos orar por tanta gente que está en cuarentena en este momento, que podamos orar por los niños y por los ancianos, por la gente más vulnerable, por personas que puedan estar padeciendo otras enfermedades además de esa. Porque Dios realmente, y esto es lo que queremos decir, Dios está muy cerca de nosotros. Dios ha estado muy cerca de nosotros. Dios estuvo cerca de todas estas personas a través de toda la historia de la humanidad. Y Dios sigue cerca de nosotros en este momento de necesidad.
Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Quizás antes de ir al pasaje de Éxodo, solamente quiero decirles una cosa. Dios se ha movido a través de toda la humanidad, a través de toda la historia de la humanidad, tratando de alcanzar a Dios, al hombre, tratando de alcanzar a la humanidad, al hombre, de muchas maneras, de múltiples formas. Pero quizás el dolor que el hombre a veces dice o padecer, a veces decimos nosotros, el dolor que yo tengo es más fuerte y no puedes compararse con nada. A veces para nosotros la situación que vivimos es la situación más difícil. Y a veces la comparamos con la de los demás para decir que nosotros estamos sufriendo más. Yo quiero decirle algo en esta mañana. Si usted compara su dolor, su sufrimiento con el dolor que sufrió el Padre al entregar al Hijo a morir en esa cruz, no hay nada que se pueda comparar con eso. No se puede comparar el sufrimiento que el Padre tuvo al entregar a su Hijo. Dice la palabra, porque de tal manera fue tanto el amor del Señor que entregó a su Hijo para morir por todos nosotros. En realidad, Él lo hizo porque Él sintió y Él percibió el dolor que estamos pasando nosotros. Y Él vio la necesidad que nosotros también tenemos de Él. Pero Él tomó el primer paso y Él se acercó a nosotros. De tal manera que el sufrimiento no le es indiferente al Señor. El sufrimiento humano, y voy a decirlo claramente en esta parte, el sufrimiento humano tiene su raíz en ese momento cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, en ese momento en que el pecado entró al mundo. Porque la idea del sufrimiento no es idea de Dios. El sufrimiento es una consecuencia de la caída del hombre. Y necesitamos entender que necesitamos volver al Señor. El Señor dice: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Necesitamos volver a Dios, volver en amistad con el Señor. Y esto no, nada más lo podemos hacer a través del Señor Jesús y de su muerte en la cruz. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en este momento y vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23 y 25. Y lo vamos a leer en este momento. Éxodo capítulo 2, 23 al 25. Dice la palabra de Dios: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Fíjese bien, este pasaje que estamos leyendo nos está hablando del tiempo en que los hijos de Israel fueron esclavos en Egipto. Versículo 24: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Queremos decir como primer punto que Dios, hermanos, siempre ha estado presente con nosotros a través de la historia. ¿Dónde estaba Dios cuando el pueblo de Israel estaba sufriendo como esclavo en Egipto? Bueno, Dios estaba donde está en este momento cuando estamos pasando nosotros la dificultad. En ese mismo lugar está el Señor. Dios está en su trono. Nunca se ha movido de ahí. Sigue en control de todo. De nosotros, de nuestras vidas y de las circunstancias que nos rodean. Dios siempre ha estado y estará ahí. Y esto es bien importante que lo digamos para empezar, porque necesitamos entender que todo lo que está sucediendo es parte de un plan de Dios. Yo quiero decirles que estamos seguros que después de esta prueba las iglesias se van a llenar aún más. Estamos seguros que la gente va a buscar encontrar a Dios. Aquellos que están alejados de Dios van a acercarse al Señor. Aquellos que se han enfriado van a buscar al Señor, y aquellos que no le conocen van a encontrar la salvación en este tiempo. Dios va a usar estas circunstancias, ¿verdad?, para que la gente pueda volver su mirada hacia Él. Por eso decimos que las circunstancias que están sucediendo en este momento están bajo el control de Dios. No se preocupe.
que la paz de Dios llene su corazón, porque Dios tiene control de cada cosa que está sucediendo en este momento. Está con nosotros, nunca nos ha dejado. Él dijo: nunca los dejaré, siempre estaré con ustedes hasta el final del mundo. Y precisamente, volviendo al pasaje que tenemos del libro de Éxodo, dice la palabra de Dios: el clamor del sufrimiento sube a su presencia, versículo 23. Usted se acuerda precisamente de lo que sucedió. Dice la palabra de Dios: después de muchos días, ¿verdad?, murió el rey de Egipto. Y dice ahí: y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subía 12 ese clamor. Miren, acuérdese usted que cuando estaba José como gobernante, en ese tiempo, el rey tenía un trato especial con el pueblo de Israel. De tal manera que José gobernó, ¿verdad? El pueblo vivió en paz, vivió en prosperidad. Pero cuando José murió y murió el rey que conocía a José, dice la palabra de Dios que las cosas cambiaron. Quizás, si se toma en cuenta que el rey que había muerto era un rey bondadoso, ¿verdad?, un rey sensible quizás a las necesidades, pero muere y pasan prácticamente 400 años, y en esos 400 años se levantan otros reyes que realmente no conocían al pueblo de Israel, y de repente se dan cuenta que el pueblo de Israel se multiplica, crece, ¿verdad?, en número, y en la mente de los reyes viene la idea de la amenaza que puede representar el pueblo de Israel. Y entonces dice la palabra de Dios que empezaron a tratarlos muy mal. De modo, dice que había una amarga servidumbre, y entonces el pueblo de Israel pidió auxilio, y ese clamor llegó hasta el cielo. Así lo dice el versículo 23. Y miren, lo que le pasó al pueblo de Israel nos recuerda solamente una cosa. El clamor del pueblo de Israel nos recuerda una cosa: este es un mundo de clamor. Vivimos en un mundo, hermanos, de clamor, de búsqueda de respuestas de parte de Dios. Un mundo, hermanos, que siempre vamos a tener necesidad. Quizás los ejemplos más prácticos que les puedo dar, ¿verdad? Muchos clamamos muchas veces por salir de esta esclavitud, a veces de las situaciones que nos quitan la paz. El enfermo siempre clama porque se le calme o se le quite su dolor. El preso clama por quedar libre de su prisión. El hombre o la mujer clama porque quieren quizás estar libre de alguna pasión que no es buena. Hay clamores en la familia, ¿verdad? Quizás por la actitud de infidelidad de una parte en el matrimonio. Hay padres que están clamando por la actitud desobediente e irresponsable de los hijos. ¿Cuántos padres de familia no están ahorita llorando la muerte de sus hijos a causa de la violencia, de los accidentes? Yo quiero que usted se ponga a pensar cuántas veces le ha tocado clamar por alguna cosa en su vida de estas que hemos mencionado. Y quiero decirle una cosa: siempre habrán cielos abiertos. Siempre habrán cielos abiertos para todo aquel que clame en la presencia del Señor. Hubo una respuesta para el pueblo de Israel, y por eso que Dios oye la angustia de los que claman a Él, y oyó Dios la angustia, dice el versículo 24, de ellos. Hay una palabra que podría aplicarse al Señor quizás. Fíjese que Dios, hermanos, es omnisciente porque lo sabe todo. Obviamente eso incluye, hermanos, el que nos puede escuchar a todos. Y en este lenguaje de la Biblia, ¿verdad?, habla de la capacidad de Dios, hermanos, de oír el clamor de todos nosotros. Cuando Dios llamó a Moisés como libertador de su propio pueblo, le dijo que él ya había oído el clamor de su pueblo. De modo que usted tiene la oportunidad de clamar a ese mismo Dios misericordioso que clamaron el pueblo de Israel.
Estamos en un tiempo quizás de dificultad, de preocupación, de inquietud, ¿verdad? Por nosotros, por nuestros seres queridos, por nuestros hijos, por nuestros padres y abuelos, ¿verdad? Pero yo quiero decirles que Dios está dispuesto a escuchar nuestro clamor. Quiero animarlo a usted, padre de familia, madre de familia, para que todos los días pueda unirse en un culto familiar, en donde puedan leer la palabra y puedan orar y puedan clamar. Cada noche estamos enviando, ¿verdad?, a través del internet una petición de oración. Únase en oración con nosotros. Únase en oración por las familias. Únase en oración por el gobierno. Únase en oración por las personas en los hospitales, los médicos y enfermeras que están trabajando. Únase en oración para que Dios tenga y tome el control, pero sobre todas las cosas, únase en oración para que Dios cumpla el propósito a través del cual Él ha enviado o ha permitido esta situación. Dios tiene un propósito grande y ese es el que tenemos que buscar, que Dios quiere que nosotros podamos hacer y lograr. Definitivamente el que Él quiere responder al clamor, pero Él necesita gente que se acerque a Él con humildad, con un corazón contrito y humillado. Dice la palabra, Él no va a rechazar. De tal manera que Él está pendiente de escucharnos y está listo a escucharnos. Número 3, Éxodo 3:7, dice la palabra de Dios, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Salmo 34 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, dice la palabra, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Salmo 34:17 dice así, clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Dios sí se acuerda de sus promesas hechas. Este es lo tercero que quiero mencionarles. En el versículo 24 dice, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y en el estado de angustia de su pueblo esclavizado se dice que Dios se acordó de su pacto con Abraham. ¿Cuál era el pacto que había hecho Dios con Abraham? Bueno, le había dicho, sal de tu tierra y tu parentela y yo te haré padre de una nación grande. De una nación grande. Ahora él se acordaba de esta promesa del Señor y la traía a memoria para cumplirla en la vida de este pueblo, de Israel. Ahora, Dios a veces se acuerda, hermanos, no es que Él se le olvida, es una manera de decirlo en la palabra de Dios, pero sin embargo hay algo de lo cual Él sí se puede olvidar. Y yo quiero que vaya conmigo a Miqueas 7:18 al 19. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No, dice la palabra, no retuvo, porque siempre, dice, no retuvo, dice, para siempre su enojo, porque se deleitó en misericordia. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Yo quiero que ponga atención en esto. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios puede olvidarse de algo, y de esto, de sus pecados. Y Dios dice ahí que Él volverá a tener misericordia. Hermanos, este es el tiempo, este es el momento para que podamos volver al Señor los que nos hemos alejado. Este es el tiempo para que podamos decir, Señor, aquí estoy. Cada mañana, dice la palabra, son nuevas sus misericordias. Y cada mañana tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Él. Aquellos que hemos estado enfriados, quizás alejados del Señor, aquellos que quizás nos hemos enojado con el Señor por una situación, este es el tiempo para volver y estar a cuentas con el Señor y encontrarnos con Dios. Dice, y para terminar, el número 4, Dios nos mira y nos reconoce. Dios nos mira y nos reconoce. Dice, y miró Dios a los hijos de Israel, versículo 25, y lo reconoció. Mire, hermano, la mirada que Dios nos dirige en este momento no es una mirada cualquiera. Yo quiero recordarle nada más la parábola del buen samaritano. Dice la palabra de Dios que pasó un levita y un sacerdote y miraron ¿a quién? Miraron al hombre tirado en el suelo, pero lo miraron y pasaron de largo. Dice la palabra de Dios que cuando Dios miraba a través de Jesús a la gente, dice que Jesús sentía compasión por ellos.
Esa es la mirada de un Dios que se conduele con nosotros porque entiende nuestro dolor, porque experimentó nuestro dolor en su propia carne. Y en esta mañana quiero decirle que Él nos mira con ojos de misericordia y de compasión, y Él quiere ayudarnos, Él quiere acompañarnos, Él quiere darnos la fuerza para seguir adelante, y Él quiere estar con nosotros para darnos esa paz que necesitamos en este momento tan difícil. ¿Dónde está Dios en este tiempo de prueba? Quiero repetirle la respuesta. Dios está en su trono, en control de toda circunstancia, en control de todas las cosas que nos pasan, y está muy cerca de nosotros. Quiero decirle que Él quiere que todas las cosas que nos pasen nos ayuden a bien, a cumplir ese propósito por el cual Él nos llamó a este tiempo y a este momento. Vamos a orar para darle gracias a Dios en esta mañana. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Señor, entendemos que en medio de las dificultades y de las pruebas, de las situaciones difíciles que la humanidad ha atravesado a través del tiempo, Señor, a través de la historia de la humanidad, las enfermedades, las epidemias, los desastres naturales, Señor, las guerras, todas las situaciones que dice tu palabra que ocurrirán antes de tu venida, Señor, hemos entendido que ha sido parte de tu plan, ha sido parte, Señor, de lo que tú quieres para tu pueblo, para que podamos entender y acercarnos, Señor, hacia ti. Señor, es la oportunidad que tú nos estás dando para que aquellos que no te han conocido te conozcan, para que aquellos que nunca han doblado su rodilla, Señor, la puedan doblar, que puedan reconocer que no es la tecnología, no es el conocimiento humano, no son los medicamentos, no son los médicos, Señor, eres tú el que nos va a sacar adelante. Eres tú, Señor, el que nos va a dar el paso libre, Señor, a través de esta epidemia, Señor. Dice tu palabra que no habrá plaga que llegue a nosotros. Y, Señor, esta mañana tomamos de tu palabra, Señor, nos apropiamos de tu promesa, Señor, y declaramos, Padre, de que tú eres el Dios que está siempre cerca de nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, acompáñanos. Padre, yo oro por esta congregación que estamos conectados a través, Señor, de la internet, para que tú nos lleves en el hueco de tu mano. Señor, guárdanos. Señor, que podamos ser luz en este tiempo de necesidad, que podamos hablar de ti a quien lo necesita y no te conoce, que podamos llevar palabras de esperanza y de paz a aquel que tiene desesperanza, está triste, afligido, temeroso. Señor, que la palabra tuya traiga vida, traiga salvación a los que lo necesitan en un tiempo de dificultad como este. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, y gracias, Hijo. Te damos gracias por todo lo que has hecho y lo que vas a hacer. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, a todos en esta mañana. Gracias por haber sintonizado su iglesia en línea. Esperamos que este mensaje haya edificado su vida y que podamos compartirlo a los demás. Queremos recordarles que ponemos a su disposición la cuenta bancaria de nuestra iglesia que aparece en pantalla para que deposite sus diezmos y ofrendas. Recordando la palabra de Dios en Malaquías 3:10 que dice así: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Recuerde que los diezmos son necesarios para el sostenimiento de nuestra iglesia y para ayudar a las personas que lo necesitan. Por probar su fidelidad es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me